Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las implicaciones de la emergencia económica. El gobierno nacional ya tiene firmado el decreto que le da poderes al gobierno para imponer nuevos impuestos y recaudar los 16 billones de pesos de la hundida ley de financiamiento. ¿Cómo impactaría el bolsillo de los colombianos estos eventuales impuestos? Estaremos hablando con Germán Machado, analista económico. Llegó el Niño Dios para los adultos mayores más vulnerables del país. El Departamento de Prosperidad Social girará mañana el bono pensional Colombia Mayor a cerca de 3 millones de abuelitos. ¿Cuánta plata recibirán? En minutos estaremos hablando con el director del DPS. El gobierno nacional aumentó 100 pesos el precio del galón de diésel en el país. ¿En cuánto quedará en promedio en cada una de las principales ciudades del país y las razones de este ajuste? Más adelante les cuento. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del decreto de emergencia económica que, según el ministro del Interior, ya fue firmado por todo el gabinete ministerial, lo que tiene al país a la expectativa para conocer los detalles del documento y los nuevos impuestos que implementaría el gobierno. Para que nos ayude con este análisis, le doy la bienvenida a Germán Machado, analista económico y docente universitario. Doctor, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Luisa. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Quiero preguntarle primero del impacto macroeconómico a las finanzas del país a través de esta emergencia económica, el gobierno tenga la potestad, esos poderes para implementar nuevos impuestos en el país. Bueno, pues una emergencia económica le da efectivamente el poder al gobierno nacional de poner nuevos impuestos o cambiar impuestos que ya existan sin tener que pasar por el Congreso. En este caso, lo que el gobierno nacional nos ha estado anunciando es que irá por una emergencia económica que busca 16 billones de pesos para completar la financiación del presupuesto. Y ahí lo primero que hay que decir es el orden de magnitud. Y es que si estamos hablando de un presupuesto de 547 billones, y una emergencia de 16, pues esta emergencia es apenas por el 3% de todo el presupuesto nacional del próximo año, que además de ser un número pues pequeñito, cuando uno mira los números, lo más probable es que el gobierno nacional ni siquiera pueda ejecutar el presupuesto completo, de manera que lo primero que llama la atención es el hecho de que el monto que está pidiendo el gobierno nacional, la verdad es que ni siquiera lo va a alcanzar a ejecutar. Y muchos colombianos que nos ven dirán, bueno, ¿y esto cómo me afecta a mí, a los ciudadanos de a pie? ¿Tendrá algún impacto en el bolsillo? Sí, tiene varios efectos. Por un lado, el hecho de que el gobierno nos esté hablando de una emergencia económica para el presupuesto del 2026, en lugar de cortar el gasto, pues lo que quiere decir, el mensaje que está enviando es que no va a ajustar la casa, sino que va a buscar nuevas fuentes para seguir manteniendo el tren de gasto en el que lleva. Esa es una señal que preocupa a los inversionistas internacionales y que hace que la deuda del país pues salga más cara. Y cuando a Colombia le prestan más caro, a todos nos toca poner más impuestos para financiar ese asunto. Por otro lado, lo que conocemos hasta ahora de la emergencia económica del gobierno, lo que se ha filtrado, una versión previa de los impuestos que vendrían, pues habla, por ejemplo, del 5 por mil, que le aplicaría a todas las personas que tengan movimientos bancarios importantes o que tengan depósitos de bajo monto, como por ejemplo un Nequi, un DaviPlata o unas billeteras de ese estilo. También tendríamos el impuesto al consumo más alto para licores, vinos, aperitivos, para tabaco, cigarrillo, un nuevo IVA para los juegos de suerte y azar. Y tendríamos algunos impuestos para las empresas que podrían traducirse en un incremento de los precios de venta y por tanto, pues en otro golpe para el bolsillo y en más inflaciones. Doctor, esto quiere decir, y en palabras coloquiales, que el gobierno quiere imponer estos tributos que en su momento el Congreso dijo no vamos a permitir que se apruebe esta ley de financiamiento o esta reforma tributaria. ¿Esto lo quiere imponer el gobierno al país?
Sí, eso es todo lo que parece, lo que conocemos hasta el momento de los nuevos impuestos que entrarían con la emergencia económica. Son impuestos que estaban incluidos en la propuesta de ley de financiamiento que el Congreso Nacional ya estudió y que ya negó. Ahí está, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, está el IVA en los juegos de suerte de azar, está, por ejemplo, el impuesto al consumo de licores, está el impuesto al consumo de tabaco, está un impuesto especial para la explotación de petróleo y carbón. Todos esos impuestos que están en la versión previa que conocemos de la emergencia, ya los había estudiado el Congreso y los había negado. Tal vez el único elemento nuevo que tenemos acá es que el 4 por mil se vuelve 5 por mil. Eso no lo estudió el Congreso en la ley de financiamiento, pero aparentemente, y tal como el ministro del Interior pues le confirmó al país hace unos días, eso vendría incluido dentro de las disposiciones de la emergencia económica. Y creo que es uno de los puntos que más ha sorprendido y que también preocupa, como usted lo mencionaba, a la gente del común. Aumentar ese 4 por mil al 5 por mil. ¿Esto impactaría las transacciones que hagamos? ¿Podemos dar algún otro ejemplo? Sí, es un golpe durísimo para todos, porque al final de cuentas, desde hace mucho tiempo, los expertos, los analistas, incluso diferentes gobiernos han venido diciendo que hay que desmontar el 4 por mil, o sea, acabar ese impuesto, porque es un impuesto que hace que todos usemos mucho más efectivo, que en las transacciones no se declaren completamente, que haya más cosas pasando por debajo de la mesa, que haya más evasión, o sea, que en general es un impuesto muy malo. Y aquí la sorpresa es que el mismo gobierno que nos ha venido diciendo también que el 4 por mil es muy malo, pues lo acaba pero para volverlo 5 por mil. Y eso encarece de verdad todos los pagos electrónicos, encarece las transacciones, encarece, por ejemplo, las transferencias de una cuenta a otra, o más importante y más común para la gente en su día a día. Por ejemplo, si usted le pagan una cuenta en Nequi o le consignan algo en Nequi y usted lo quiere mover a una cuenta bancaria, pues ahí se generaría un impuesto más alto del que está hoy vigente. Y ha generado también reacciones por parte de gremios, de centros de pensamiento, de analistas económicos, de expertos, que le han dicho a la Corte Constitucional: les pedimos por favor una revisión extraordinaria. ¿Cuáles son esos escenarios en la Corte Constitucional? Bueno, para declarar una emergencia económica, lo primero que se necesita es que haya un hecho sobreviniente, se llama. ¿Qué quiere decir eso? Un hecho sorpresivo, algo que no se haya visto venir y que no sea posible atacar con los mecanismos ordinarios, digamos, normales. ¿Qué es lo que el gobierno está diciendo en este momento? Está diciendo que esta crisis fuerte de las finanzas públicas es un hecho sobreviniente que lo cogió de sorpresa. Lo que los analistas económicos en general hemos estado diciendo es que esto de hecho sobreviniente no tiene nada porque el deterioro continuo de las finanzas públicas pues ya ha venido transitando a lo largo del año. Varios hemos visto venir este deterioro y hemos alertado desde hace tiempo que podría venir un escenario pues de crisis complicada. De manera que esto no cumple la primera condición que la Constitución ordena para hablar de una emergencia económica. En ese sentido, en general, el consenso, lo que creemos los analistas económicos, es que la Corte Constitucional, cuando estudie este tema, va a declarar inconstitucional el decreto. ¿Qué quiere decir eso? Que se cae la emergencia. Entonces, ¿el gobierno qué hizo? Yo creo que el gobierno también, anticipando esa posibilidad, pues decidió hablar de emergencia económica en medio de la vacancia judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que si el decreto lo conoce el país hoy, la Corte Constitucional hoy, en principio, está en vacaciones y no sesionaría a menos que, por supuesto, se convoque una sesión extraordinaria para ello. ¿Qué es lo que podría suceder? Porque uno lo que quisiera es que esto no sirva para hacer una jugada que se salte pues al Congreso, que se salte a la Corte y ojalá en Colombia pues la Constitución no se vaya de vacaciones. Doctor, ¿y qué pasa? Que, bueno, el gobierno saque el decreto, ¿eso entraría en vigencia inmediatamente? Sí, una vez conozcamos el decreto, el ministro del Interior nos dice que el decreto ya fue firmado, pero todavía no ha sido publicado oficialmente. Una vez el decreto haya sido publicado oficialmente, estaremos en un estado de emergencia económica hasta que la Corte Constitucional pues tome alguna decisión de que sí o que no. Mientras eso sucede, los impuestos que se decreten en emergencia económica estarán vigentes. Hay algunos impuestos, como por ejemplo, partiendo de la versión que conocemos hasta ahora, algunos impuestos como el IVA de juegos de suerte de azar o el impuesto al consumo de licores o de tabaco entrarían inmediatamente a partir del mismo momento en el que se conozca el decreto.
Sin embargo, hay otros impuestos, como el impuesto al patrimonio para personas naturales o el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, o por ejemplo, el 5 por mil entrarían a partir del próximo año. Que pues estamos a pocos días, pero Sí. se diferiría, digamos, de alguna manera el efecto hasta el 1 de enero del 2026. Sí, estamos a pocos días, entonces se empieza a cobrar ese nuevo tributo, esos nuevos tributos y digamos, en febrero, enero, eventualmente, si la Corte se llega a pronunciar y dice esto es inconstitucional, ¿qué pasa con esa plata que ya se cobró? Es una gran pregunta porque no está tan claro para todos los impuestos. En algunos sí hay antecedentes de emergencias económicas anteriores donde algunos decretos se declaran constitucionales. Entonces, ¿qué puede pasar? Impuestos al patrimonio. La Corte normalmente lo que ha hecho es considerarlos un anticipo de impuestos. Es decir, si pagamos un impuesto hoy que luego termina declarándose inconstitucional, no se pierde. Se considera un abono de los impuestos que tengamos a cargo. Sin embargo, eso no pasa ni para todas las personas ni para todos los impuestos. Y esa es una de las grandes preocupaciones. Por ejemplo, eso no sucede en el IVA ni en el impuesto al consumo. Eso es muy difícil devolverlo y nunca se ha ordenado devolver anteriormente. En el pasado eso no ha sucedido. De manera que esos impuestos que sí empezarían a cobrarse desde el mismo día en el que conozcamos el decreto, pues esos impuestos se pagarían y ahí no hay devolución posible. Eso se pagó y le entró al gobierno. El 5 por mil también podría suceder una historia parecida, aunque en ese probablemente la Corte sí podría considerar que puede contar como un anticipo. Sin embargo, sería un anticipo para las personas que a la hora de declarar impuestos tengan un impuesto a pagar. Entonces, fíjate que hay una limitación también. No le aplica a todas las personas esa devolución, le aplicaría solo a quienes tengan que declarar y dentro del grupo de los que declaran, a los que terminen teniendo un impuesto por pagar para poder cruzar cuentas. Doctor Germán Machado, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos y estos próximos días serán decisivos una vez se conozca ese decreto. Sí, muchísimas gracias. Estén muy bien. Y en otros temas, el gobierno nacional aumentó 100 pesos el precio del galón del diésel. En promedio, el galón quedó en 10.885 pesos. No obstante, este precio puede variar en algunas ciudades. Por ejemplo, en Bogotá quedó en 11.176 pesos, en Medellín en 11.198 pesos y en Cali en 11.318 pesos. Este ajuste corresponde a la actualización periódica de los precios de los combustibles. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere los consejos que usted debe tener en cuenta a la hora de realizar compras online. Gracias por mantenerse conectados con Signo Pesos. A partir de mañana inicia un nuevo ciclo del giro de bono pensional para los adultos mayores más vulnerables del país. Para que nos cuente cuántas personas beneficiará y el valor que van a recibir, le doy la bienvenida a Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social. Buenas noches, doctor, y bienvenido a Signo Pesos. A usted, Luisa, y a todo el equipo de Caracol y Signo Pesos, muchas gracias por esta entrevista. En efecto, son 3 millones de abuelos y abuelas que recibirán una transferencia monetaria de bono pensional de 230.000 pesos. De los 3 millones, 1,7 millones ya venían haciendo parte del programa Colombia Mayor. La transferencia de ellos y de ellas, mayores de 60 años, mujeres, 65 años, hombres, pasó de 80.000 pesos a 230.000 pesos. Y entra un nuevo grupo, un grupo de 1,3 millones de abuelos y abuelas nuevas al programa. Muchos de ellos estuvieron durante años en listas de espera, esperando una oportunidad de recibir el bono pensional. La gran noticia que tenemos es que se acaban las listas de espera y se incorporan todos ellos y todas ellas para que hagan parte del bono pensional. De esa manera, además de los nuevos inscritos que tuvimos en el marco de la campaña Colombia Mayor, llegamos a 3 millones de abuelos y abuelas en toda Colombia que a partir del 23 de diciembre reciben el bono pensional de 230.000 pesos. Doctor, en su mayoría, ¿dónde están estos 3 millones de adultos mayores y en qué condiciones están? Estamos hablando de que se encuentran en todo el país. Hemos hecho una campaña de búsqueda activa de los abuelos y las abuelas en todas las regiones de Colombia, en todas las ciudades, en las zonas rurales. Obviamente, en las zonas de mayor concentración urbana, pues ahí también hay un mayor volumen de beneficiarios y de beneficiarias. En las zonas de mayor concentración de pobreza monetaria también hay un volumen muy alto.
pero están en toda Colombia. Es decir, tenemos gente de todos los departamentos del país que se incorporan nuevos al programa Colombia Mayor con una transferencia de 230.000 pesos. Esto se logró gracias a un trabajo organizado entre Prosperidad Social, las alcaldías municipales, en muchos casos que nos ayudaron en la búsqueda activa, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio del Trabajo. Un trabajo articulado entre las regiones y el gobierno nacional para llegar a 3 millones de abuelos y abuelas. Director, ¿cada cuánto se va a realizar este giro? Ellos reciben mañana 23 de diciembre como su regalo de Navidad. ¿Y cada cuánto se va a realizar este giro? Mañana 1,3 millones de abuelos y abuelas reciben por primera vez el bono pensional de 230.000 pesos. Como le explicaba, 1,7 vienen ya en el programa, solo que pasan de 80.000 a 230.000 pesos. El giro, la transferencia, se realiza mes a mes y ya tenemos asegurados los recursos para garantizar los 12 ciclos de transferencia del 2026. Es decir, hoy, en las condiciones en que estamos desde el punto de vista presupuestal, podemos asegurar por primera vez este grupo nuevo que se ingresa mañana y los 12 meses de 2026. Ahora, esto es muy importante decirlo, estamos haciéndolo en el marco del programa Colombia Mayor, ampliando la cobertura y el monto del programa Colombia Mayor, es decir, seguimos en las reglas de la Ley 100. Pero si se aprueba la reforma pensional, tenemos oportunidad para atraer otros colombianos y colombianas a esta importante transferencia monetaria. ¿Cuáles? Las personas que trabajan en la economía del cuidado. Hoy, por ejemplo, no los podemos traer porque la ley no ha sido aprobada, siguen los escritorios de la Corte Constitucional. Otro grupo importante, las personas que tienen una discapacidad superior al 50% de su capacidad laboral. Entonces, aquellas personas que tienen esa limitación física también pudiesen ingresar a la renta básica solidaria, al pilar solidario, pero no los podemos traer ahora porque la reforma pensional sigue en algún escritorio de la Corte Constitucional. Si se aprueba la reforma pensional y se echa a andar el pilar solidario, vendrían más colombianos y colombianas a lo que hoy es Colombia Mayor, con mejores beneficios y con nuevas garantías, porque no es igual Colombia Mayor al pilar solidario. Hay ventajas enormes en el pilar solidario, pero hoy estamos con las reglas de Colombia Mayor, de la Ley 100, llegando al mayor número de abuelos y abuelas posible, que son 3 millones de colombianos y colombianas. Sí, señor, y más adelante le pregunto puntualmente sobre la reforma pensional, pero para los abuelos, los adultos mayores que nos están escuchando, ¿hay oportunidad todavía de postularse para recibir este giro? Claro que sí. Nosotros seguimos en la búsqueda activa. Hemos ido a las ciudades, hemos ido a los pueblos, a las ciudades intermedias, a las zonas rurales, pero ciertamente todavía pueden haber muchos abuelos y abuelas a los cuales no les ha llegado la información. Los esperamos. Lo pueden hacer a través de nuestras gerencias regionales en cada una de las ciudades capitales de Colombia, pero también lo pueden hacer a través de internet en nuestra página web www.prosperidadsocial.gov.co. Es muy fácil inscribirse. Luego viene un proceso de contrastar esos datos, garantizar que sean fidedignos, que sean personas que realmente lo necesitan y pueden empezar a gozar de la transferencia. Ya no será en diciembre, ya no será mañana, pero podemos incorporarlos a partir de enero. Es decir, allá donde haya un abuelo o una abuela que esté en condición de pobreza extrema, que no tenga pensión, que hoy considere que por esa condición quiere inscribirse en el programa Colombia Mayor porque no está vinculado, lo puede hacer, porque seguimos trabajando para lograr la universalización del derecho a todos los abuelos y las abuelas de Colombia. Director, los requisitos usted mencionaba, que no tenga pensión, ¿algún otro requisito? Hoy con el programa Colombia Mayor los requisitos es, uno, no tener pensión, estar en condición de pobreza extrema, pobreza, incluso algunos en condición de vulnerabilidad, lo que significa estar incorporados a Sisbén. Aquí hay que decir una cosa muy importante. Con el Departamento Nacional de Planeación hemos trabajado durísimo para sisbenizar un grupo muy importante de estos adultos y adultas mayores que estaban por fuera de Sisbén y que ya hoy están en nuestras bases de datos. Esos son los requisitos fundamentales. Ahora, Colombia Mayor es excluyente con otros beneficios, con otros subsidios. En cambio, la renta básica del pilar solidario que sigue en el escritorio de algún juez de la Corte Constitucional permitiría compartir varios beneficios. Esta es otra ventaja importante que los abuelos tienen que conocer. Por eso necesitamos la aprobación del pilar solidario de la reforma pensional para incrementar los beneficios de esta población, que hoy lo hacemos en el marco normativo que tenemos de la Ley 100 en el marco del programa Colombia Mayor.
Eventualmente, en el caso de la reforma pensional, ¿recibirían más de 230.000? ¿Cuánto recibirían? Sí, recibirían más de 230.000 pesos por una razón. Los montos del programa Colombia Mayor y el número de beneficiarios requieren una serie de instrumentos legales. Nosotros tuvimos que hacer un nuevo COMPES para ampliar la cobertura y para ampliar el monto del programa Colombia Mayor. El monto del programa Colombia Mayor es un monto fijo. O sea que esos 230.000 pesos que hoy salen del recurso de inversión de prosperidad social en apoyo con recursos del Ministerio del Trabajo, seguramente se pueden mantener estables. Habrá que mirar la condición económica del próximo año. Pero en cambio en la reforma pensional, en el pilar solidario, los recursos sí aumentan automáticamente año a año el IPC, porque así está en la ley. De manera que el recurso no pierda su valor adquisitivo. Y entonces todos los años se va aumentando de forma automática. Eso no pasa con Colombia Mayor. Por eso llevábamos varios años transfiriendo 80.000 pesos a los adultos beneficiarios, que eran 1,7 millones de beneficiarios. Hoy son 3 millones de beneficiarios con 230.000 pesos, pero si se aprueba la reforma pensional y ya no es un bono pensional, sino una renta básica solidaria, esta aumentará de manera automática según el incremento del IPC. Director, y ya para cerrar, una duda que me surge en el momento, ¿hay algún cupo máximo que tengan disponibles para el otro año, para más abuelitos? Mire, si hay reforma pensional, si hay pilar solidario, la ley establece la universalización del derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los abuelos en condición de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad, que no alcanzaron una pensión, pueden llegar a la renta básica solidaria. Esto seguramente puede aumentar un poco más el número. Estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de la población posible, que este año se calculó en 3 millones de personas. Pero como ya le expliqué, hay unas poblaciones a las cuales no podemos llegar, que están en el pilar solidario y que deberían llegar también a la renta básica solidaria. Así que sí se podría aumentar. Pero un dato que es muy importante es este. Si la ley se aprueba, los recursos ya no saldrían por inversión, por el presupuesto de inversión, sino que saldrían por el presupuesto de funcionamiento de prosperidad social. Esto liberaría recursos de inversión de prosperidad social para invertir en otros programas, en el mismo acompañamiento psicosocial de los abuelos y las abuelas, en incrementar la cobertura a los jóvenes, en ampliar de nuevo la cobertura de programas como Renta Ciudadana, en desarrollar mayores infraestructuras sociales o en impulsar mayormente la economía popular. Esos programas hoy, obviamente, los mantenemos, pero se encuentran de alguna manera limitados, sí, porque la prioridad desde el punto de vista presupuestal está en cubrir con recursos de inversión los nuevos datos del programa Colombia Mayor. Director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. Muchísimas gracias a usted, Luisa, y a todo su equipo. Y en otros temas, por estos días el comercio electrónico está disparado. Se estima que las ventas superarán los 3,7 billones de pesos. Les tenemos recomendaciones para aprovechar las mejores promociones. Empezó la cuenta regresiva para la Nochebuena y más de uno está buscando dónde comprar los regalos, el estreno y la comida para la cena. Pues la solución para muchos está a solo un clic, porque comprar online tiene sus ventajas. No salir de la casa. Es lo que más me gusta de comprar por internet, la verdad. Y comprar, obviamente, en páginas seguras. Más económico, te llega a la casa y te va a rendir mucho más la plata. A mí sí me parece bueno, o sea, me ha llegado todo muy bien. Hemos comprado sonido, todo y ha salido espectacular. Para que usted pueda sacarle el jugo a las compras virtuales, aquí van algunas recomendaciones. Planificar con anticipación, por ejemplo, hacer una lista de las compras y cuánta plata destinará. Así evitará caer en compras compulsivas. Compare precios y busque las mejores ofertas. Puede ingresar a las páginas oficiales de los comercios del país y buscar el producto o servicio y comparar con otras páginas. Y si es la primera vez que compra en alguno de estos sitios, puede suscribirse y recibir descuentos. Revise bien el costo del envío, porque muchas plataformas ofrecen envíos gratis y también puede programar para que le llegue a su familiar en cualquier parte del país. Poder acceder a comercios que no están ubicados en las ciudades o en los municipios donde vivimos. También poder comprar en comercios internacionales, poder comparar mucho mejor los precios. En algunos portales permiten compras con tarjeta de crédito sin cobrar intereses si difiere a máximo 3 meses. La variedad de métodos de pago también resulta muy atractivo para los compradores.
Según la Cámara de Comercio Electrónico, se esperan ventas de 3,7 billones de pesos durante esta semana. No solo el pago con tarjetas débito o crédito, sino también acá hay una opción muy utilizada que se llama el pago contra entrega. La empresa Kaspersky identificó las principales amenazas que se están presentando en la red a la hora de comprar, así que para que no caigan engaños y robos, preste atención. Chequear que el sitio sea el correcto, chequear el candadito verde, que no estén imitando alguna página que pueda ser fraudulenta. También busca opiniones quizás de otros compradores. Los comercios físicos también están ofreciendo alternativas atractivas para el bolsillo, como pague 2 y lleve 3 o compre a cuotas sin intereses. En Bogotá y otras ciudades hay jornadas de comercio físico con horario extendido para quienes prefieren ir y ver el producto. Y a medida que se acerca la Navidad, muchos colombianos se van quedando sin dinero en efectivo y empiezan a hacer compras con su tarjeta de crédito. Para los expertos, esto es viable siempre y cuando tenga en cuenta las recomendaciones para no terminar con una deuda que le dé un dolor de cabeza. La tarjeta de crédito puede ser su gran aliada o su salvación en muchas ocasiones, pero tenga cuidado porque el uso inadecuado de sus tarjetas sigue siendo una de las principales causas de mora financiera en Colombia, sobre todo en época navideña cuando aumentan las compras. Primero son los gozosos y después los dolorosos. Entonces procuro no utilizar la tarjeta de crédito. La maneja uno y no saca muchas cuotas para no tener que pagar tanto. Expertos advierten que muchos usuarios desconocen cómo funcionan los intereses o no se fijan en cosas como las fechas de corte y los pagos mínimos. Pagar solo el mínimo puede evitar un reporte inmediato, pero incrementa la deuda por los altos intereses. Primero es ser conscientes de que el dinero que está en las tarjetas no es nuestro, es un dinero prestado y como tal hay que cancelarlo. Y con un agravante, hay que pagarlo con intereses y con intereses bastante altos. Entonces es súper relevante tener un control sobre el uso de la tarjeta y sobre su cupo. Siempre recomendamos un cupo alrededor del 30-40% del uso. La recomendación es pagar a tiempo y usar la tarjeta de crédito como una herramienta de respaldo, no como un ingreso adicional. La tarjeta de crédito tiene que usarse como un medio de financiación en emergencias, pero es un medio de pago. Yo compro absolutamente todo con tarjeta de crédito y la gente dice, pero ¿cómo Raúl compra todo con tarjeta de crédito? Lo hago porque sé que tengo unos gastos mensuales y lo puedo financiar hasta 45 días sin intereses en esos gastos fijos. Entonces, para mí realmente es un mecanismo de uso de pago y adicional a eso acumulo puntos, acumulo millas y puedo sacarle un buen provecho a la tarjeta de crédito. En el caso de rediferir la deuda, no se debe pedir el plazo más largo porque automáticamente usted tendrá una cuota mensual más baja, pero terminará pagando muchos más intereses. A un plazo mucho mayor, tener siempre en cuenta los presupuestos, ingresos, gastos y también el costo de, por ejemplo, el endeudamiento. Si la elección es rediferir la deuda, también es importante preguntar si existen comisiones o seguros incluidos. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato de una encuesta hecha por Insider Monkey de los países con las mujeres más bellas. Este ranking tiene en cuenta aspectos como percepción social, expresividad, carisma y aspecto físico. En primer puesto lo ocupa Colombia, en segundo lugar están las mujeres de Polonia, luego las mujeres de Grecia, en cuarto lugar Rusia y en quinto lugar las mujeres de República Checa. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.